tal? Feliz martes 6 de diciembre, Día de Reyes. Yo soy Lisette Ceja. Así comenzamos su noticiero 24 horas. Estas son las noticias. Momentos de pánico en Caracas. Tiroteos y sobrevuelo de drones frente al Palacio de Miraflores generan alarma. Además, la líder opositora María Corina Machado habla por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro y promete regresar a Venezuela. Contagios de influenza se disparan en el país. Expertos advierten que esta temporada podría ser de las más severas en años. Hoy se celebra el Día de los Reyes Magos y las familias mexicanas disfrutan con la tradicional rosca de Reyes. Bueno, vamos a iniciar con esto porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la acusación contra Nicolás Maduro y redujo las referencias al llamado Cártel de los Soles. ¿Qué significa eso? Le cuento. Al parecer, en el nuevo documento ya no se le señala como líder directo de esa estructura, ahora descrita como un sistema de clientelismo. Aunque se mantiene la acusación por narcotráfico, la Fiscalía habla de una red de corrupción que beneficia a élites venezolanas ligadas al poder. Momentos de tensión y pánico se registraron este lunes en el centro de Caracas, en Venezuela. ¿Qué es eso? ¿Y se quitó la luz? Mano, fuerte detonaciones aquí en Miraflores, no se sabe qué. Van saliendo unas luces hacia arriba. Habitantes reportaron tiroteos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano. De acuerdo con reportes locales, los disparos se habrían producido después de que varios drones sobrevolaron la zona del Palacio Presidencial, lo que habría generado una reacción armada inmediata. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un comunicado oficial que explique el origen de los dispositivos aéreos ni las causas exactas del incidente. Por su parte, la Casa Blanca informó que Estados Unidos no estuvo involucrado. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que regresará a Venezuela lo antes posible tras la captura de Nicolás Maduro. En una entrevista con Fox News, Machado celebró la acción de Estados Unidos, calificándola como un paso clave para la libertad y la dignidad humana. Well, first of all, I'm planning to go back to Venezuela as soon as possible. As I've always said, Sean, every day I make a decision where I am more useful for a cause. That's why I stayed in hiding for over 16 months, and that's why I decided to go out, because I believed that at this moment I'm more useful to our cause, being able to speak out from where I am right now. But I'm planning to go as soon as possible back home. La dirigente, reconocida por su lucha contra la dictadura, habló por primera vez desde la ofensiva estadounidense y reiteró su compromiso con el pueblo venezolano. Además, el movimiento político Vente Venezuela afirmó que la liberación inmediata de todos los presos políticos debe ser el primer paso para avanzar hacia una transición democrática. En un comunicado señaló que sin el fin de la persecución no es posible hablar de un cambio real. Mientras tanto, el presidente Trump aseguró que Venezuela no tendrá nuevas elecciones en los próximos 30 días. En una entrevista con la cadena NBC, Trump afirmó que primero se debe arreglar el país. Durante la entrevista, Trump también señaló que un grupo de altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance, supervisarán la participación de Estados Unidos en Venezuela. Y mire, le cuento que según el diario The New York Times, la negativa de Nicolás Maduro a aceptar el exilio llevó a la Operación Relámpago para arrestarlo. Con Maduro fuera, la Casa Blanca habría apostado por Delcy Rodríguez como figura clave de transición. Anthony Belchi nos tiene el reporte completo. Lo que durante semanas se manejó como una amenaza para Nicolás Maduro terminó ejecutándose. Según The New York Times, el hasta ahora presidente de Venezuela rechazó un ultimátum del presidente Donald Trump para abandonar el poder y aceptar un exilio dorado en Turquía. La negativa activó el Plan B, una operación militar relámpago para llevarse preso a Maduro y a su esposa a Estados Unidos.
y esto abre una oportunidad. Evidentemente no es que Venezuela está libre ya porque Nicolás Maduro no está en el poder, porque está ahorita mismo preso. Eso es una gran victoria, pero no va a haber libertad hasta que el presidente de los venezolanos lo elijan los venezolanos. Pero semanas antes de la captura, Estados Unidos ya había elegido su opción para liderar una transición temporal. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, desde la Casa Blanca, la ven como una figura pragmática, capaz de estabilizar el país y proteger los intereses estratégicos de Washington, especialmente del sector petrolero. Esa fue la carta que estoy seguro jugó Delcy Rodríguez, diciendo, miren, si nosotros no salimos, María Corina y Edmundo no pueden controlar el país, no pueden controlar el ejército y no pueden destruir a los colectivos. La decisión deja fuera a la oposición democrática encabezada por María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, y Edmundo González, a quienes Trump ha sacado de momento del tablero, dejando a la cúpula del chavismo al frente del cambio en Venezuela. Hay una nota que me genera mucha incertidumbre, porque evidentemente para que pueda haber una transición real en Venezuela, pues tendrían que estar sin estos personajes pues que son parte de la revolución. La labor de la oposición democrática de aprovechar esa oportunidad, porque es una oportunidad, es una ventana en la transición. El mensaje para la Casa Blanca es claro: la estabilidad y los intereses en la energía del país pesan más que la democracia. Trump incluso ni se esconde en señalar que Estados Unidos pretende administrar Venezuela por un periodo indefinido hasta que logre controlar la industria petrolera. Y yo me imagino que con esta intención que tiene esta administración buscarán introducirlo, inyectarle recursos para que vuelva a su capacidad máxima de producción. Aunque Delcy Rodríguez se presenta como una tecnócrata capaz de negociar, nunca ha condenado la represión ni la corrupción del chavismo. Su llegada genera cautela incluso entre sectores que ven en ella una posible vía de transición. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Y desde su llegada a los Estados Unidos, Nicolás Maduro permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn. El lugar es la principal cárcel federal para detenidos en espera de juicio en Nueva York y ha alojado a múltiples acusados de alto perfil. María Teresa Saravia nos cuenta más sobre esta prisión que muchos llaman el infierno en la tierra. Nicolás Maduro ingresó el fin de semana al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn bajo custodia de autoridades estadounidenses. El penal es operado por la Oficina Federal de Prisiones y recibe a todos los detenidos federales que esperan juicio en la ciudad de Nueva York y no obtienen libertad bajo fianza. El centro alberga a personas acusadas de distintos delitos federales sin clasificación por niveles de seguridad posterior a una sentencia. Esta estructura implica la convivencia de internos con perfiles diversos dentro de la misma instalación. So the Metropolitan Detention Center, even though it is relatively new, is a horrible, decrepit and dangerous facility. De acuerdo con especialistas en el sistema judicial, los acusados de alto perfil suelen enfrentar riesgos adicionales durante su reclusión preventiva, incluidos intentos de intimidación o extorsión por parte de otros internos. Any high-profile defendant is going to be at risk because prisoners often want to build a reputation by going after somebody. Desde su apertura en 1994, el centro ha albergado a numerosos detenidos conocidos públicamente, entre ellos el empresario musical Sean Diddy Combs, Ghislaine Maxwell, ex socia del pederasta Jeffrey Epstein, y el fundador de la firma de criptomonedas Sam Bankman-Fried, todos recluidos ahí durante sus procesos judiciales. La prisión tiene capacidad para aproximadamente 1.300 personas. En años recientes ha sido escenario de episodios de violencia entre internos y de interrupciones en servicios básicos. Nobody I know would want to be doing time at MDC. Mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, Nicolás Maduro permanecerá bajo custodia en la llamada por muchos abogados defensores y reclusos el infierno en la tierra, conforme a los procedimientos del sistema penal federal estadounidense. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Continuamos con más. Tras la operación militar en Venezuela, Cuba confirmó la muerte de 32 ciudadanos que formaban parte de las Fuerzas Armadas de Maduro. Sin embargo, este reconocimiento de La Habana contradice declaraciones previas de la funcionaria Joana Tablada, quien en el 2019 negó que Cuba tuviera tropas en el país sudamericano. Escuchemos.
No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto hacia la opinión pública. Funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, sostienen que esta confirmación llega demasiado tarde y refuerza las denuncias sobre el rol militar de Cuba en Venezuela. Y en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio afirmó que Colombia está preparada para defender su soberanía ante cualquier eventual ataque. Señaló que el país actuará conforme al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Escuchemos. Hemos dicho que todo país en el orden internacional tiene el derecho a su defensa, su legítima defensa, y nuestro ejército tiene por jefe al presidente de la República y su misión es defender la soberanía del país. Tendríamos que llegar, si llegase esa agresión, el ejército debe defender el territorio nacional y la soberanía del país. La canciller recalcó que las fuerzas militares están capacitadas para responder bajo el mando del presidente Gustavo Petro, aunque expresó que el gobierno espera que ese escenario no ocurra. Llegó el momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar le tenemos mucho más. Mire, amplio operativo migratorio, ICE despliega más de 2,000 agentes en Minneapolis. Además, hay alerta de salud en el país. Los contagios de influenza aumentan y expertos advierten que esta temporada podría ser una muy severa. Más en breve. Gracias por continuar con nosotros. La captura de Nicolás Maduro sacudió a los mercados financieros en Wall Street, pero para millones de personas en Estados Unidos la pregunta clave no está en la bolsa de valores, sino en la gasolina. ¿Bajará realmente el precio de combustible en el 2026? Rubén Pereira nos explica qué dicen los expertos. Antes de lo ocurrido en Venezuela, los expertos ya anticipaban un alivio en los precios de la gasolina este año. De acuerdo con proyecciones del mercado, el precio promedio nacional en 2026 sería de $2.97 por galón, la primera vez que baja de los $3 desde 2020, lo que representaría un ahorro estimado de $11,000 millones para los consumidores a nivel nacional. La producción en Estados Unidos es estable, ha habido más apoyo del gobierno para la extracción, a mayor oferta con demanda constante, menor precio. En adición a esto, los países de la OPEC, Saudi Arabia y demás, también han puesto una producción más constante. La captura de Maduro no solo generó titulares internacionales, también hubo una reacción casi instantánea en Wall Street, donde varias empresas petroleras registraron fuertes ganancias. Wall Street apuesta al futuro. ¿Cuánto va a costar la gasolina en 6 meses, 12 meses, un año? Esos responden en la fracción del segundo, esos fueron los que respondieron. Tras lo ocurrido en Venezuela, las acciones de grandes petroleras subieron con fuerza. Chevron avanzó 5.6%, ExxonMobil 2.3% y ConocoPhillips 3.4%, reflejando el optimismo de los inversionistas. Mientras Wall Street reacciona en segundos, el impacto en las gasolineras es mucho más lento y depende más de la oferta y del consumo que de un solo evento político. Me gustaría que bajara más siempre. Para nosotros siempre, entre más bajo esté mejor, ¿verdad? Trabajamos lejos y siempre necesitamos que esté un poquito bajo. De acuerdo con los especialistas, el verdadero impacto para el consumidor es limitado y se percibe con el paso del tiempo. Incluso si Venezuela logra recuperar su producción petrolera, el efecto en el precio de la gasolina sería gradual y moderado. Para que Venezuela tenga un impacto, tenemos que aumentar la capacidad de producción, construcción, líneas de distribución, entrenamiento de personal. Estamos hablando de 1 o 2 años para que esto se vea con un impacto grande al consumidor diario. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV.
Bueno, ahora nos vamos a Minnesota, donde la agencia de ICE desplegó otros 2.100 agentes en Minneapolis como parte de un amplio operativo migratorio. Del total, 1.500 se enfocará en detenciones y deportaciones y 600 en investigar denuncias de fraude ligadas a centros de cuidado infantil de la comunidad somalí. El operativo activo desde el domingo se suma a la operación Metro Search, que ya dejó más de 400 arrestos y podría intensificarse en los próximos días, pese a las bajas temperaturas. Mientras tanto, autoridades migratorias de Estados Unidos informaron sobre la detención en Minneapolis de un ciudadano ecuatoriano que presuntamente tiene antecedentes criminales graves. El sujeto era buscado en su país por homicidio y agresión sexual y ya había sido condenado por robo y extorsión. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que este arresto forma parte de los esfuerzos para retirar de las calles a individuos considerados peligrosos. Este lunes, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que no buscará un tercer mandato y que se enfocará en enfrentar las acusaciones de fraude en el sistema de asistencia social del estado, una crisis política agravada por presiones de la administración de Donald Trump. Every minute that I spend defending my own political interest would be a minute I can't spend defending the people of Minnesota against the criminals who prey on our generosity and the cynics who want to prey on our differences. So I've decided to step out of this race, and I'll let others worry about the election while I focus on the work that's in front of me for the next year. Walz, ex compañero de fórmula de Kamala Harris en el 2024, también criticó los ataques republicanos y dijo que priorizará el trabajo de gobierno. Los contagios de influenza en Estados Unidos aumentaron con fuerza durante las fiestas y las autoridades sanitarias advierten que podría ser una de las temporadas más severas en años. 45 estados reportan alta actividad impulsada por el virus conocido también como H3N2, una variante asociada a más hospitalizaciones. Expertos alertan que el pico aún no llega y que el brote podría empeorar en las próximas semanas, así que tomen precaución. Y en un cambio histórico, Estados Unidos ajusta su calendario de vacunas infantiles, reduciendo la dosis recomendada o recomendadas y provocando debate entre expertos y familias. Fernando Mejía nos cuenta más. Es una recomendación sin precedentes por parte de los Centros de Control de Enfermedades. Reducir el número recomendado de vacunas para niños de 17 a 11 es algo que va a crear más problemas que soluciones, según médicos. Al momento que hacemos esto va a crear mucha confusión, va a haber una disminución de vacunación y sobre todo mucho más miedo. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo en un comunicado: después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunas infantiles de los Estados Unidos con el consenso internacional. Esta decisión protege a los niños, respeta a familias y reconstruye la confianza en la salud pública. Padres de familia en las calles comentaron que sí consideran las vacunas necesarias para los niños. Pues ellos sí, porque ya ve que ellos van creciendo y cuando estaban chiquillos sí se los ponía y veía yo que... ¿Usted dejaría de ponerle vacunas a los niños? No. Es bueno estar vacunado. Con cualquier enfermedad que venga, tu cuerpo está fuerte. Es como una vitamina, pues, las vacunas. Que te viene una enfermedad y ¡pum! No te pasa nada. Entre las enfermedades recomendadas para la vacuna para niños están la difteria, tétano, tosferina, poliomielitis, sarampión, paperas, rubiola y varicela. Para la del papiloma se recomienda solo una dosis en lugar de 2 para niños y hasta 3 para adultos. Por eso es importante continuar utilizando lo que es las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y de las otras asociaciones que han seguido justamente con la evidencia para poder proteger a nuestros niños. Entre las vacunas no recomendadas está la del rotavirus, la gripe y la hepatitis A y B. Con esto concluye uno de los objetivos del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y de los escépticos de las vacunas que durante mucho tiempo han estado cuestionando la efectividad de estas. La CDC recomienda vacunar a los niños para enfermedades que tengan un consenso a nivel mundial. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Con eso llegó el momento de hacer una pausa, pero no se mueva que en corto regresamos con mucho más.
Bueno, hoy 6 de diciembre se celebra el Día de Reyes Magos, una tradición que llena de ilusión y esperanza a millones de familias y habitantes de la Ciudad de México y pues también en todo México se podría decir, pero precisamente en la Ciudad de México festejaron comiendo una rebanada de una monumental rosca y recibiendo juguetes. La jefa de gobierno de la capital, Clara Burgada, inició los festejos entregando rosca y regalos a padres e hijos alrededor del Monumento a la Independencia, en donde también pudieron convivir con los Reyes Magos en persona. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que forme parte de nuestro equipo de reporteros. Preste atención, más si vive en el área del sur de California, porque puede descargar la aplicación Now News escaneando el código que ve en su pantalla. Y con esto hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Nuevamente, manténgase conectados a través de la aplicación móvil Estrella TV.